desde lo científico, desde lo técnico y de que por qué nosotros tomamos estas medidas sanitarias desde el Comité de Crisis y que fueron aceptadas por nuestro gobernador. Esto comienza el día sábado en horas del mediodía. Un laboratorio privado de San Luis comunica telefónicamente al Comité de Crisis la presencia de un PCR positivo para un análisis que había sido tomado en su laboratorio y procesado en otra provincia. A partir de ese momento y de recibir la denuncia, ustedes saben que el coronavirus es una enfermedad de denuncia obligatoria y es de clase C2, o sea que hay que hacer una denuncia telefónica inmediata. Se toma la denuncia y nos dedicamos a, en primer lugar, a aislar el paciente. Identificar el paciente, aislarlo y ponerlo bajo aislamiento. Hablando bien con el bioquímico responsable del laboratorio, él expresa que el paciente toma un turno para el día miércoles 1 debido a que tenía que egresar de la provincia y el ingreso a otra provincia se hacía con PCR negativa, estaba dentro de los protocolos de la provincia de San Juan. De manera que era una persona que se estaba cumplimentando los requisitos para ir a otra provincia. Salud Pública no toma conocimiento ni tiene injerencia en todo lo que fue el primer análisis que se realizó. Este laboratorio no cuenta con equipos de PCR, pero sí tiene articulado la derivación de muestras a un laboratorio mayor. Entonces, el día miércoles 1, que era el turno del paciente, en horario cerca del mediodía, toma la muestra del paciente y la deriva a la ciudad de Bahía Blanca, al IACA, que es el laboratorio en el cual trabaja de manera interrelacionada y procesa la muestra. El día sábado, que es el momento en el cual nos hacen la denuncia a nosotros, obtiene el resultado del paciente que dice detectable gen COVID-19 en una carga viral de 31.8, una carga que para la traducción nuestra o para la interpretación nuestra es una carga viral baja. A partir de ahí nosotros el día sábado, como yo les dije, identificamos el paciente. Se encontraba en la ciudad de Tilizarao, en su domicilio o el domicilio que denuncia y que se registra en la denuncia epidemiológica, que es una denuncia escrita que debe hacer el bioquímico que realiza la denuncia. Lo identificamos y lo trasladamos al centro derivador que le corresponde a Tilizarao. Ustedes saben que la provincia tiene 3 centros derivadores: Hospital San Luis, Hospital Villa Mercedes Juan Domingo Perón y Madre Catalina Rodríguez. También saben que en el interior nosotros hemos trazado una línea arbitraria, por así decirlo, para lo que es COVID, y todo lo que es Tilizarao al norte se deriva al Madre Catalina Rodríguez. Este paciente se encontraba en Tilizarao y es por lo que se decide, con todas las medidas de seguridad, y el CEMPRO de la zona de Merlo y Cortaderas es la unidad que lo traslada y que está estipulada protocolarmente. Una vez que el paciente llega y previa comunicación telefónica de vigilancia epidemiológica con él, donde se le da el diagnóstico, se lo traslada al Madre Catalina Rodríguez, el paciente llega a Madre Catalina Rodríguez pasado el mediodía y se comienza con el interrogatorio. En primer lugar, el paciente manifiesta que, y al examen físico es asintomático. Él refiere que el análisis está hecho para egresar de la provincia y manifiesta síntomas leves que tuvo aproximadamente entre el 28 y 29, el cual se automedica, y que estos análisis están hechos, y vuelvo a insistir en esto, para egresar de la provincia. O sea, él no se hace los análisis porque era un paciente que tenía síntomas, lo hace para egresar de la provincia y cumplimentar los requisitos del ingreso a la ciudad de San Juan. Posteriormente a esto, nosotros nos abocamos principalmente a tratar de bloquear y zonificar, que es lo que siempre planteamos desde el momento cero, a partir de que nosotros fuimos evolucionando en las fases epidemiológicas y en la situación que nosotros nos encontramos actualmente. Ustedes saben que actualmente por decreto nacional
La provincia se encuentra en distanciamiento social, una de las partes de ellas a partir de las decisiones de este fin de semana, en donde la particularidad o la cuestión más importante que nosotros hemos manifestado es medir trazabilidad, saber dónde está el paciente para que en el caso de que nosotros tuviéramos un paciente positivo, lo pudiéramos bloquear rápidamente y en el caso de no poder bloquearlo, íbamos a tirar para atrás la fase e íbamos a generar restricciones. En el caso de este paciente, efectivamente, en el interrogatorio inicial no se virtió datos claros, no se virtió una situación clara de qué es lo que había hecho en los últimos días. Nosotros teníamos un paciente positivo desde el día que se tomó la muestra, que fue el 1 de julio, que nosotros obtuvimos un resultado el día sábado por la mañana. Entonces nosotros teníamos un paciente positivo que había estado miércoles que se hizo la extracción, jueves, viernes y parte del sábado, deambulando sin ninguna restricción, porque nunca cumplió la categoría de paciente a la hora que se hizo la extracción de la muestra. Él iba a extraerse una muestra para egresar de la provincia y cumplir un protocolo. Frente a esto, a esta situación, nosotros el día sábado a la tarde nos encontrábamos con esta situación. Teníamos un paciente positivo que Nación en su reporte del día 4/7 marca para San Luis un caso positivo. El IACA, que es el laboratorio que procesa la muestra, tiene la obligación, como lo tienen todos los laboratorios que trabajan con Nación y que están habilitados, de denunciar el caso en el SISA, que es nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Aparece un caso positivo y tenemos un laboratorio que dice que es positivo para COVID. De manera que lo que teníamos el sábado a la tarde es un paciente positivo para COVID sin síntomas. Y que en el interrogatorio nos marcaba que el día 28, días previos, había tenido síntomas respiratorios leves y se había medicado. Es por eso que el sábado a la tarde teníamos este paciente positivo certificado que había deambulado y que no podíamos fehacientemente decir cuántos contactos estrechos había tenido y no podíamos certificar fehacientemente dónde había estado desde el 28, y nosotros nos fuimos más allá, nos fuimos 48 horas previas al inicio de los síntomas desde el 26. Nosotros estamos midiendo trazabilidad desde el 26, o sea, 48 horas previas al inicio de los síntomas. Resumiendo, paciente que comienza con los síntomas el 28, que se lo hisopa el 1 de julio y que el diagnóstico lo tenemos el 3 de julio, si mal no recuerdo, sábado, estoy un poco perdida con los días, 4 de julio al mediodía. Un paciente que deambuló, que anduvo, que no nos puede medir trazabilidad. Frente a este escenario, el día sábado decidimos parar la provincia, restringir todo para hasta decidir qué es lo que pasaba a este paciente. ¿Y por qué lo decidimos? Nosotros vimos el reflejo de Tras la Sierra. Ustedes saben cómo comenzó el brote o la situación que tiene en este momento Tras la Sierra. Comenzó con un agente de seguridad que dio positivo, con síntomas leves, que no se le pudo pedir trazabilidad, no se pudo decir estuvo acá, tantos contactos estrechos tuvo y que en este momento tiene más de 100 casos. Frente a esto, hicimos esto, el paciente se internó en el Madre Catalina Rodríguez y es un paciente leve, sí, es un paciente leve. Ustedes saben que COVID clasifica a los pacientes para esta enfermedad en 3 categorías, leves, moderados y graves, y que nosotros a partir de eso planeamos la situación de asistencia al paciente. Es por eso que hemos hecho 700 camas de leves, hemos reestructurado los 3 hospitales para atender los moderados y hemos reestructurado las terapias para atender los graves. Que el leve es aquel paciente que cursa con un resfrío común o con ningún síntoma, que nosotros los internamos y los aislamos a todos por la situación epidemiológica para que no contagien. Que el paciente moderado es aquel que tiene síntomas respiratorios y que puede tener una neumonía asociada a COVID, pero que no tiene insuficiencia respiratoria y es ese paciente que va a sala común con necesidad de oxígeno en estos 3 hospitales.
y el paciente grave es aquel paciente que tiene insuficiencia respiratoria, que necesita de sostén hemodinámico, que necesita de un respirador y que tiene que ir a las terapias intensivas. Si ustedes ven, más de los 10 millones de pacientes que ha tenido el mundo, el 80% son leves o asintomáticos, y me parece que un porcentaje incluso mayor, leves o asintomáticos. La mayoría de los pacientes en el mundo que han tenido COVID han sido leves o asintomáticos. Un pequeño porcentaje moderado y un pequeño porcentaje grave, y que nos ha generado una mortalidad de más de 500.000 habitantes en el mundo. Dentro de los pacientes que nosotros tuvimos positivos previamente, ustedes saben que San Luis tuvo 10 pacientes, un paciente que se diagnosticó en Río Cuarto, pero de los 10 pacientes que nosotros asistimos tuvimos todos leves, excepto uno, que fue una neumonía asociada a COVID, que fue una paciente que cursó su internación en el Hospital San Luis, que fue un paciente moderado. Siempre estuvo en sala común, nunca necesitó respirador, pero fue una neumonía asociada a COVID. De manera que, esto para que quede claro, el 90% de los pacientes COVID son leves o asintomáticos. Nuestra internación en este momento en el que el sistema sanitario no está colapsado se justifica de manera epidemiológica. Los 10 pacientes y ahora este paciente estuvieron y está internado la totalidad del periodo de su enfermedad hasta obtener el alta. Debido a estas medidas que yo les comenté el sábado a la tarde y debido a que nosotros no podemos medir trazabilidad, es que decidimos retroceder, restringir la provincia a lo que es similar a lo que es una fase 1, que es lo que se determinó. Una vez que el paciente ingresó al Madre Catalina Rodríguez, más allá de la entrevista que se realizó con él, en el cual no pudimos darle una trazabilidad, o sea, saber qué hizo el paciente desde el 28 en adelante y desde el 26 en adelante, lo hisopamos, hicimos una nueva PCR e hicimos un nuevo test rápido. ¿Es necesario hacerlo? No, no es necesario hacerlo. El protocolo para diagnóstico de COVID habla que una sola muestra positiva de PCR es diagnóstico de la enfermedad. Nosotros lo hicimos, es una redundancia, sí, es una redundancia, pero lo hicimos. Diagnosticamos en total 28 contactos estrechos inicialmente entre familias y personas que han estado con él, principalmente en asados, en reuniones familiares. Y acá es muy importante definir bien qué es contacto estrecho y qué es contacto solamente. Contacto estrecho es aquel en el cual una persona está al menos 15 minutos con otra en una distancia menor a 2 metros sin ningún medio de protección, o sea, sin tapabocas, sin distanciamiento, sin uso de máscara. Eso es contacto estrecho. Si yo estoy a una distancia de más de 2 metros con uso de barbijo y menos de 15 minutos o más de 15 minutos, pero estoy utilizando las medidas de seguridad, soy contacto solamente. ¿Qué es lo más importante? Identificar sus contactos estrechos. El sábado a la noche teníamos 28 contactos estrechos, pero no teníamos medida la trazabilidad. Durante toda la noche del sábado hacia el domingo, el comité trabajó mucho y midiendo trazabilidad, buscando los contactos, haciendo su hoja de ruta, sabiendo dónde estuvo, con quién estuvo, en qué departamentos estuvo. Y esperando los resultados nuestros, los resultados que habíamos hecho en el laboratorio de salud pública, y también hisopamos a los 28 contactos estrechos. ¿Está indicado hisopar a los 28 contactos estrechos? Es discutido. Ustedes saben que la mayoría de los pacientes los contactos estrechos van a cuarentena y en algunos de ellos, principalmente los que tienen comórbidas, los hisopamos al día 12 de la cuarentena, pero lo que dice el protocolo nacional es que deben estar 14 días en cuarentena, midiendo que la clínica, si el paciente hace clínica o no hace clínica. Pero nosotros hisopamos a todos. Durante la noche, bueno, obtuvimos los resultados, pudimos llegar a tener más de 120 contactos
contactos y solamente 40 estrechos. Todos están llamados, notificados, están en sus domicilios, están con aislamiento estricto, etcétera. El día domingo, luego de, estuvimos el comité de crisis, luego de reunirse, tomar una serie de decisiones y ver el mapa en el cual estaban trazados los contactos estrechos y ver el mapa en el cual se había movido la persona y en los lugares en los cuales había estado mayor tiempo, es que se decide zonificar. Por la madrugada obtuvimos los resultados de nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio marca a las 6 de la madrugada en el cual se encuentra la PCR, que es negativa. ¿Es comparable la PCR con la PCR que se realizó el 1 de julio? No. Son hechas en días distintos en un paciente que está cursando una enfermedad. De manera que nosotros no podemos decir, las vamos a comparar a las dos, porque la carga viral del paciente a medida que cursa la enfermedad varía. Y nosotros ya teníamos el 1 de julio una carga viral emitida por el IACA, por este laboratorio de la ciudad de Bahía Blanca, donde marcaba carga viral baja. Positivo, coronavirus, carga viral baja. Nosotros hicimos otro laboratorio, el que hicimos cuando internamos el paciente, el cual nos da negativo, al día 6 de inicio de los síntomas. Es por eso que nosotros podemos decir que este paciente tiene 4 estudios realizados, 2 de ellos son test rápido y 2 de ellos son PCR. En el tiempo, o sea, no son comparables entre sí porque son en el tiempo, el paciente inicia los síntomas, corren los días y se van haciendo los análisis, por lo que va a tener variabilidad. Entonces tenemos el día 26 del 6, él ingresa a la ciudad de San Juan, donde se le hace un test rápido y da negativo. El día 1 del 7 tiene una PCR positiva realizada en el IACA, en realidad la muestra tomada en San Luis y derivada al IACA a la ciudad de Bahía Blanca. Y el día 4 del 7, el sábado, tiene 2 muestras, una para PCR y otra para test rápido, ambas dan negativa. Situación clínica del paciente asintomático. El 4. Situación clínica del 1, asintomático. Pero ¿cuándo comenzó los síntomas o cuándo tuvo síntomas el paciente? Según refiere, 28, 29, no es una expresión muy exacta por parte de él. Es por eso que nosotros desde el punto de vista científico, y por ahí estamos el personal técnico que hace la coordinación de coronavirus para el Ministerio, hay que interpretar los resultados. Y los resultados pueden tener diferentes variantes. La variante 1, que es la cual nosotros corroboramos, acertamos y decimos que es la que tiene mayor correlación clínica y la que nosotros podemos justificar ante todo, que es un paciente COVID, que tuvo COVID, que tiene COVID en estos momentos, que es sintomático, porque al 28 hizo 2 días de síntomas, que es leve, porque en este momento se encuentra asintomático, porque no tiene ningún síntoma en este momento y porque no tiene signos de insuficiencia respiratoria ni ningún otro síntoma que pueda marcar que tenga algo más. Tiene un periodo, al ser un paciente leve, el periodo de transmisión, en el periodo en el cual contagia, siempre es corto, y que tiene baja carga viral y que tuvo baja carga viral porque lo demuestra un resultado del laboratorio del día 1, que es el laboratorio que da positivo y que es el laboratorio del IACA. Y que al 6º día del inicio de síntomas, que es que cuando nosotros le sacamos la muestra, ya no tiene carga viral. Inmunológicamente, o sea, los anticuerpos, que son los que marcan los test rápidos, se encuentran en ventana. ¿Qué significa? Todavía su respuesta inmune no registra anticuerpos. ¿Es posible? Sí, es posible. Después la doctora Aguilera les va a explicar las curvas de los anticuerpos. Esta para nosotros es la opción y la que mayor traducción tiene y es la que nosotros aseveramos. Hay una PCR positiva de un laboratorio reconocido, hay una denuncia en el IACA, hay un reporte en el CISA, hay un reporte de Nación que dice que nosotros tenemos el caso, tenemos un paciente que manifestó síntomas compatibles con caso sospechoso el día 28, de manera que nosotros tenemos un paciente COVID positivo leve, porque no tiene síntomas
Y es por eso que se encuentra internado por la situación epidemiológica nuestra en el Hospital Madre Catalina Rodríguez, como lo hicieron los 9 de los 10 pacientes nuestros que tuvimos. De los 10 pacientes que tuvimos, 9 fueron leves y 1 fue moderado. Todos cursaron su internación en una institución sanitaria. Otra de las posibilidades es que la primera muestra haya tenido haya habido un cruce de muestra, haya habido una contaminación de la muestra. Sí, puede ser, puede ser. Se habló al laboratorio del IACA, los chicos del laboratorio de salud pública intercambiaron cuestiones científicas, cuál es el protocolo que usaron, qué protocolo usamos nosotros, intercambiamos, es una posibilidad. Sí sabemos que nosotros la muestra la certificamos con 5 genes, y los 5 genes dieron negativos. Generalmente el Malbrán por protocolo pide certificación con 2 genes y por lo que sabemos el IACA ha utilizado 1, no lo sabemos de manera escrita. Y por otro lado, otra de las cuestiones que sea un falso positivo y que sea otro COVID, sí es una posibilidad. Nosotros, ¿qué posibilidad tomamos? La 1, que es la que más justificación tiene. Nosotros al paciente lo tenemos, manifestó síntomas leves el día 28, hay una correlación importante que tiene justificación científica, el cual nos dice que la primer PCR puede ser positiva y que la segunda puede ser negativa en esta diferencia de días. No están tomadas las 2 muestras al mismo momento, de manera que podemos decir que un laboratorio trabajó bien o un laboratorio trabajó mal, no. Y que es común que los pacientes leves, como es este, que no tiene síntomas, tengan viremias cortas, viremias que duran 3 o 4 días. ¿Qué es la viremia? La presencia del virus en sangre, que es lo que detecta la PCR. Esto, sumado a que nosotros no podíamos medir trazabilidad, es que el día sábado, a la tarde-noche, decidimos volver para atrás. Y para nosotros no fue una novedad, no fue una catástrofe para el comité de crisis ni nada por el estilo. Yo creo que nosotros que hemos trabajado en la pandemia desde el momento cero, siempre manifestamos y dijimos lo mismo. San Luis no es una burbuja en el mundo. San Luis forma parte de Argentina. Argentina en estos momentos está en el ascenso de su curva, focalizado en el AMBA, focalizado en el Chaco, en Río Negro, pero formamos parte de la pandemia y Argentina forma parte del mundo y en el mundo en este momento Sudamérica es la que está padeciendo el pico pandémico. De manera que, si bien nosotros hemos tomado todas las precauciones posibles para aplanar la curva, para no tener casos, para que en caso que lo tengamos focalicemos y si no podemos focalizar vamos a ir para atrás con medidas drásticas como siempre nos caracterizaron, pero con resultados que están a la orden del día y que ustedes ven que la provincia pudo activarse económicamente, de manera que para nosotros no es una novedad lo que hicimos. Si nosotros tuvimos duda de trazabilidad, vamos a volver para atrás. En este momento tenemos duda de trazabilidad en el norte, de cómo se movió esta persona en el norte y es por eso que hemos focalizado. Tenemos duda de nuestros puestos limítrofes en el norte, de nuestros pasos que están bloqueados, que legalmente nadie puede pasar por esos caminos, pero tenemos dudas y vamos a seguir así, vamos a bloquear. Vamos a hisopar el norte, vamos a hacer testeos rápidos, vamos a buscar el virus en el norte y a partir de ahí nosotros vamos a decidir si abrimos o no. Del lado de Córdoba, ustedes saben, están viviendo la peor de las situaciones, lo describe Córdoba. Córdoba describe que la peor de su situación de coronavirus la está viviendo en Tras la Sierra. A partir de un caso en el cual no le pudieron medir trazabilidad, tienen en este momento 102 casos y hoy ya están estudiando si tienen circulación comunitaria y creo que en próximas horas harán declaraciones al respecto. Nosotros no estamos seguros de nuestros puestos limítrofes y caminos hacia el norte. Este paciente sabemos que deambuló, que anduvo, que salió y está demostrado que salió sin la autorización que nos da nuestra página, es por eso que está la justicia trabajando. De manera que si nosotros no podemos medir trazabilidad completa del paciente, vamos a focalizar. ¿Qué hicimos anoche o en todo el trabajo del fin de semana? Determinamos que el mayor tránsito del paciente la hizo en el norte, que en San Luis y
y Mercedes principalmente, el paciente estuvo, pudimos determinar quiénes son sus contactos y están todos bloqueados, pero no podemos determinar la cantidad de contactos en el norte. Es por eso que decidimos focalizar. De parte mía, es más o menos explicarle esto. Ahora la doctora Graciela Sarmiento, que es la referente a COVID, les va a explicar un poco de lo que es la focalización y de lo que son los contactos estrechos. Buenos días a todos. Un poco les quería comentar, ya lo había hecho muy bien la doctora María José Sanglá. Yo quiero mostrarles acá en el mapa de la provincia de San Luis todas las localidades por las que este paciente estuvo circulando durante todos estos días que nosotros necesitamos marcar la trazabilidad con total seguridad. Como ustedes pueden ver, bueno, no lo puedo, no se lo ve. Bueno, igual ustedes ven ahí el mapa de la provincia de San Luis. Ustedes ven que en el departamento Junín y Chacabuco es donde la persona ha tenido mayor circulación en distintas localidades del departamento Junín y Chacabuco. Ha estado en Tilizarao, ha estado en Concarán, ha estado en Papagayos, en Villa Larca. Es difícil nombrar todas las localidades. Ha estado en Bajo de Vélez, ha estado en Merlo. Ha también ido a la localidad de San Martín y ha llegado hasta la localidad de Quines. Incluso hasta Saladillo y La Toma. Esto con respecto a las localidades del norte, de la zona más norte de la provincia. Ha circulado por estas zonas en reiteradas ocasiones y ha tenido encuentros esenciales con amigos y familiares. Y por eso resulta tan difícil poder identificar todos los contactos que él ha tenido. Además, bueno, por las características de su trabajo, él circula por toda esta zona y entra en contacto con mucha gente. Como recién les explicaba la doctora, nosotros primero lo que hacemos es identificar contactos y después saber de ellos cuáles son contactos estrechos. Los contactos han sido muchos, superan los 120. El proceso de comunicación con cada uno de ellos es complejo. En algunos casos tenemos los teléfonos y ahí se facilita. En otros casos sabemos a comercios o lugares donde él ha asistido y se hace más difícil identificar a través de toda la trazabilidad con quienes estuvo en contacto, pero estamos trabajando en eso y lo estamos logrando. Sobre todo por la participación y la inmensa colaboración que está teniendo la sociedad. Esto es un punto que nos queremos remarcar porque los relatos del paciente no son tan claros, pero la sociedad está colaborando muchísimo en decirnos en qué lugares ha estado y con quiénes ha estado en contacto. Entonces, todo el sistema de vigilancia de la provincia se comunica persona con cada uno de ellos y va definiendo quiénes son contactos estrechos, que como decía la doctora, son aquellos que han estado 15 minutos o más a una distancia menor de 2 metros y sin las medidas de barrera, sin las medidas de protección. El paciente también estuvo en San Luis y en Villa Mercedes, pero ahí los grupos son pequeños y están bien focalizados y todas las personas pudieron ser aisladas. Debido a ello es que una vez teniendo toda esta información y ante la dificultad en la zona norte que ustedes ven allí, sobre todo los departamentos de Ayacucho, Junín, Chacabuco y San Martín, e incluso Pringles, ante la dificultad de focalizar todos sus contactos, es que se decidió, lo que ayer se anunció, que fue el bloqueo y el paso a la fase 1 de todo lo que es la zona norte y noreste de la provincia. Esto es toda la ruta 20 hasta desde el punto limítrofe con San Juan hasta pasada la localidad de Quines, donde está la intersección con la ruta número 2. Desde allí se baja hasta La Toma, donde está la intersección con la ruta número 10, hacia La Punilla.
De esta manera, estas zonas donde este paciente más ha circulado y ha estado en contacto con la comunidad, se coloca en fase 1 con la intención de proteger a esta comunidad, seguir buscando los contactos estrechos para aislarlos durante 14 días. Además, se va a hacer un estudio de prevalencia serológica, no solamente por este caso, sino por esta dificultad de clarificar cuál es la comunicación que tiene toda esta zona con Tras la Sierra. Entonces, bueno, para una mayor tranquilidad de la población, se va a hacer todos los estudios de prevalencia en dicha zona, focalizando, bueno, eso a las personas que han estado en mayor cercanía, pero bueno, eso es más técnico, la forma de determinar quiénes son las personas que se van a muestrear, pero se va a permitir el testeo voluntario para aquellos que así lo deseen y se va a determinar las zonas que son necesarias testear. Así que bueno, desde mi punto de vista nada más. La idea ahora es que la doctora Aguilera les explique cómo es el movimiento o cómo son las curvas dentro de la enfermedad, de lo que es la viremia, que nos da los resultados de PCR, y lo que son los anticuerpos, las IgG, IgM, que nosotros buscamos en los test rápidos, para que se entienda desde el punto de vista científico la situación del paciente, y es la situación que nosotros interpretamos en este paciente con los resultados que hemos obtenido. ¿Se escucha? ¿Me saco acá? Vamos por acá. Bueno, yo me voy a parar. No puedo sentada. No se me acerquen por las dudas. Gracielita, ¿me pones la que tiene, la curva que tiene menos? La otra. Esa. Sí. Ah, ¿se murió? Sí, se murió. Bueno, miren. Esta curva muestra lo que es la dinámica de la carga viral en un paciente. Entonces tenemos la línea que está en verde, esto que está acá abajo son los días después del inicio de los síntomas. Acá inician los síntomas, día 1, 2, 3, 4, y esta es la carga viral medida en logaritmos. ¿Tá? En la línea verde lo que tenemos son los casos leves y asintomáticos. En la línea amarilla o naranja tenemos los críticos, o sea, los más graves, y en la línea roja tenemos los graves. Entonces, como ustedes ven, ni bien el paciente tiene síntomas, la carga viral, nos vamos a focalizar en la verde, que es este paciente, que es un paciente leve, la carga viral es alta. ¿Tá? Con los días, esa carga viral va bajando. Fíjense, acá en el día 5, la carga viral empieza a bajar, hasta que ya cerca del día 10, ya la carga viral es no detectable. ¿Tá? Pero ya desde acá, desde este día, según los pacientes, ya la carga viral puede ser indetectable, porque de acá ya la carga viral va bajando. No así en los casos graves y menos en los casos críticos, que generalmente es el porcentaje de pacientes que fallece, que siempre la carga viral es altísima. Poneme la otra, Graciela. No, la otra, está muy compleja. Esa. Miren, cuando nosotros, para estudiar a los pacientes, se pueden hacer los siguientes estudios. PCR, que es la detección de las partículas virales, antígeno, ¿tá? Que es una parte del virus que se detecta en muestras de sangre, o anticuerpos. Los anticuerpos son las defensas que el organismo genera ante la presencia del virus. Esos anticuerpos son de dos tipos, son rápidos y son lentos. Los rápidos son los M, los lentos son los G, ¿tá? Como para aclarar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, paciente asintomático, paciente leve, paciente grave y paciente crítico. Si ustedes ven, lo que está en rojo quiere decir cuán transmisible es el paciente, cuánto transmite el virus. Lo que está en verde
quiere decir que el paciente ya no es transmisible. ¿Tá? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el paciente crítico es transmisible durante casi todo el periodo de enfermedad. ¿Ven que está todo rojo? Esta es la fecha de inicio de los síntomas. Fecha de inicio, día 1, día 2, día 3, día 4, todo rojo, el paciente crítico. Y esto es para atrás, los días previos. Entonces, si nosotros vemos el paciente leve, también es transmisible 24, 48 horas previas. Por eso es que nosotros, desde el día que él refiere los síntomas, que es el 28, que en realidad tampoco está claro porque un día dijo que era el 28, otro día dijo que era el 29, otro día dijo que era el día antes que le habían tomado el hisopado. Entonces nosotros de todos esos dichos del paciente tomamos el que más nos protege. Si mencionó en algún momento que fue el 28, bueno, nos quedamos con el 28 y de ahí nos corrimos 2 días para atrás para cubrir esto. Entonces todos los contactos que nosotros tomamos son los contactos desde los 2 días previos de que consideramos al paciente sintomático para adelante. ¿Tá? Entonces, como ustedes ven, el caso leve, al día 6-7, ya prácticamente no transmite. ¿Tá? Prácticamente no transmite. Si vemos arriba, tenemos la detección de anticuerpos. Estos son los IgM, que son los que aparecen rápido. Estos son los IgG, que son los que aparecen lentos y que quedan. No sabemos hasta cuándo, porque hasta que no esté finalizado esto de la pandemia y no haya pasado el tiempo, no vamos a poder saber si uno queda con IgG para toda la vida o si esa IgG desaparece en el tiempo. Eso es algo que la ciencia irá viendo a medida que los casos vayan apareciendo y de cómo se mueve la pandemia. Entonces, como ven, la IgM en el paciente leve, que es este paciente, aparece acá, día 7. La IgG aparece acá, día 8. Nosotros hicimos el test rápido que dosa estas dos cosas, IgM e IgG, el día 6. Entonces, eso justifica de que a nosotros nos dé negativo. No quiere decir que el paciente no tiene COVID o no tuvo COVID. Quiere decir que su cuerpo todavía no generó los anticuerpos, que probablemente los genere. La IgM empiece a aparecer acá, al día 7, ¿tá? Si nosotros contamos de que él empezó con síntomas el 28, tenemos 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Hoy probablemente podrían llegar a aparecer los anticuerpos para el paciente. La IgG aparecerá más tarde. Esto tampoco es matemático, no es que el día 7 le van a aparecer, no. Eso depende de la respuesta de cada huésped, de cada persona. ¿Tá? Pero esto justifica por qué el paciente tuvo o tiene el día 26 un test rápido que se hizo en San Juan, que es IgG-IgM, que nosotros lo localizamos más o menos 28, 27, 26, acá, no tiene anticuerpos. Los anticuerpos están allá. Si el paciente tiene la PCR acá, positiva. Después tiene una segunda PCR, que es acá, que en este caso el paciente ya estaba asintomático. Entonces, es poco transmisible, probablemente tenga poquísima carga viral. Sin contar con que hay un porcentaje de PCR que puede no ser positiva. ¿Tá? También hemos tenido uno de los pacientes internados que la PCR positiva apareció después de la tercera toma de muestra y en realidad se hizo un hisopado que dio negativo, otro hisopado que dio negativo y cuando el paciente empezó con tos y empezó a expectorar, se hizo PCR de la flema y esa dio positiva. Por eso es que también uno puede decir, bueno, pero si el paciente ya no contagia, está en esta zona, ¿por qué lo vamos a dejar al paciente internado si ya tenemos una PCR negativa? No, porque tenemos esto de que el paciente puede no darnos positivo el análisis y en todos los protocolos nacionales e internacionales toman un margen de seguridad de 10 días para los pacientes leves. Entonces, PCR al inicio, PCR a los 10 días y ahí se decide el alta. ¿Tá? Poneme el otro cuadrito.
No, el otro. Entonces nosotros estamos acá en la segunda línea donde dice fase inicial aproximadamente del día 1 al día 7, que es cuando nosotros tenemos el paciente. ¿Qué tenemos acá? Una PCR positiva. ¿Tá? Antígeno, no hay test, la provincia no tiene, no hay buenos test de calidad de antígenos, por eso no se compraron ni acá ni en ningún lado, no se están usando, o sea que esta la anulamos. IgM, IgG, puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Tá? Entonces, este es el paciente que nosotros tenemos. Nuestra obligación es cuidar a la gente. Entonces no podemos tomar la opción de decir, no, el laboratorio no trabajó bien, el laboratorio se equivocó, la muestra se confundió, es un falso positivo. No, nosotros nos tenemos que parar en que tenemos un paciente positivo, buscar los contactos y proteger a la gente. Después, si salta de que hubo alguna otra cuestión, bueno, se verá. Pero peor sería que nos pase lo que pasó a Villa Dolores, que ahora tienen 100 casos por no haber podido tomar las medidas que se tomaron. No es fácil decidir, se va a cerrar acá, todos sabemos, la gente tiene que trabajar, no es una cuestión sencilla. Sí sabemos que si no hacemos las cosas en el tiempo que corresponde, las consecuencias son mucho peores que 7 días o que 14 días. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar. Bueno, hola, sí. Bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Primero le vamos a dar el paso a Jorge Civetti, que va a transmitir la pregunta de uno de los colegas del interior de la provincia. Bueno, buenos días. Una primera pregunta de FM Láser, de la ciudad de Merlo, que le pregunta a las personalidades que están aquí de salud, ¿por qué se decidió enviar al departamento Junín y demás localidades a fase 1, teniendo en cuenta que también el paciente vendió sus productos en otras ciudades de la provincia? Bueno, eso un poco creo que lo explicamos cuando ustedes ven el mapa de la provincia de San Luis, ahí se los vuelvo a mostrar para que no tengan dudas. Fíjense acá la cantidad de localidades y la cantidad de gente con la que él estuvo en contacto durante muchos días, no es un solo día, fueron 4 o 5 días, donde él circuló libremente por toda esta zona y nos está costando mucho identificar todos los contactos estrechos que él haya podido tener. Por ese motivo se toma en la zona ya descripta la decisión de volver a fase 1. En principio, a toda aquella persona que lo consideramos contacto estrecho lo estamos aislando, pero además queremos ver cómo evoluciona toda la zona en los próximos días. Por supuesto que si seguimos encontrando todos resultados negativos, bueno, la idea y el mayor deseo que todos tenemos es poder retroceder en esta fase. Pero como ustedes pueden ver, San Luis y Villa Mercedes ha tenido un solo día, muy poco contacto, la gente está muy bien identificada, ha sido aislada, lo cual no nos pasa, lamentablemente, en la zona norte. Bueno, va a preguntar Alejandro Marone, de Canal 13 San Luis. Muy buenos días. Bueno, en base un poco a esta pregunta, el paciente estuvo en San Luis y muchos se preguntaron el fin de semana por qué San Luis no retrocedió a la fase 1, si estuvo en un restaurante incluso. Y también consultarle sobre Saladillo, que no quedó claro en el mapa en qué fase está. Nos hacían esta consulta. Principalmente, como usted lo dijo, el paciente estuvo en un restaurante que midió trazabilidad, que nos pudo decir en el momento en qué mesa estuvo, qué mozo lo atendió, quién estaba en la mesa y quién estaba alrededor, de manera que pudimos focalizar. Estuvo en Mercedes, también le pudimos hacer la hoja de ruta completa de Mercedes y determinar sus contactos estrechos completos, tanto de Mercedes como de San Luis. Saladillo lo sacamos de lo que es fase 1, queda en distanciamiento social.
Jorge, vamos con otra pregunta de Interior. Bueno, esto es de Radio Municipal de Los Molles y dice, visto que muchas localidades de la costa del Comechingones dependen de los servicios esenciales que se encuentran sobre todo en Merlo, ¿qué posibilidad tienen los intendentes de flexibilizar la circulación por esas localidades? Eso lo estamos hablando y dialogando con los intendentes. Ustedes saben que en la fase similar a la 1, los servicios esenciales están habilitados por decreto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Néstor Miranda es mi nombre, vengo del Chorrillero. Consultarle puntual, bueno, en San Luis, los casos que se registraron de coronavirus fueron por análisis que se realizaron en el Instituto Malbrán. Luego, los institutos empezaron a realizarse aquí en la provincia y no hubo más casos positivos de coronavirus. Ahora, sin embargo, la muestra, el proceso se hace en un instituto de Bahía Blanca y el resultado es otro. La pregunta concreta es, ¿qué nos garantiza a nosotros de que las cosas se están haciendo bien en San Luis? En realidad te desmiento que todos los resultados hayan sido negativos los procesados en el Laboratorio de Salud Pública, porque nosotros las altas las hemos generado en el Laboratorio de Salud Pública y como ustedes saben, los pacientes de Mercedes llevaron más de un mes haciéndose PCR que nos daban positiva para poder generar el alta. Todos esos se hicieron en el Laboratorio de Salud Pública con los controles dados. Nuestro Laboratorio de Salud Pública, al inicio de la pandemia, recibió la inspección del Malbrán y el Malbrán lo habilitó para hacer este tipo de estudios. Muchas gracias. Hacemos otra pregunta. Graciela Tulier, de FM Génesis, pregunta en qué tiempo estima que todo en la provincia podría volver a la fase 5. Nosotros en este momento se encuentra trabajando salud en lo que es Tilizarao, Papagayos, Villa Larca y Villa del Carmen haciendo testeos rápidos, utilizando principalmente estos puntos porque es donde se movió más el paciente, donde estuvo más tiempo y a partir de los lugares en los que estuvo más tiempo estamos barriendo 5 cuadras a la redonda. A partir de ahí vamos a hacer testeos voluntarios en las otras localidades, vamos a testear población de riesgo de la zona y vamos a testear personal de seguridad de la zona, que es el que más contacto tiene con la gente. A partir de ahí vamos a interpretar principalmente los test rápidos, qué inmunidad nos da. Nosotros queremos ver si hay circulación o no en el norte y por otro lado tener en cuenta el resultado de los próximos PCR que se le están haciendo a los contactos estrechos. A partir de ahí llegar a una conclusión y si lo podemos hacer lo más antes posible, mejor. Complementando esta misma pregunta, dice Oscar Flores, colega aquí de San Luis, Radio Universidad, dice que la población de la zona roja será testeada al no existir la trazabilidad del paciente, un poco más para que lo amplíe. Es lo que hemos planificado. Primero estamos, como les dije en el día de hoy, focalizándonos hacia donde estuvo el paciente, pero vamos a hacer un testeo más general. Buen día, Ignacio Pérez de Radio La Red. Tengo entendido que justamente uno de los análisis, si es correcto el término, también tiene que ver con lo que hizo el IACA. El tema es si hay confiabilidad, teniendo en cuenta de que hay algunos antecedentes que ahora están diciendo justamente que están dando falsos positivos. Nosotros al análisis del IACA lo tomamos como verdadero. El IACA es una institución que está tan habilitada como el Laboratorio de Salud Pública, está habilitada por el Malbrán. Ellos denuncian al CISA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia. Sí, nosotros les hemos solicitado a la institución que nos envíe una remuestra, una muestra para ser analizada en otro laboratorio. Hacemos otra pregunta, en este caso viene del norte, Puntano Noticias. ¿Por qué aún, dice, no se toman los hisopados en quines de los contactos estrechos que tuvo el paciente? Porque no son considerados contactos estrechos, son considerados contactos. Como nosotros dijimos, dentro de los contactos está la definición de contactos estrechos y contactos. Lo que dice el protocolo que tanto el contacto como el contacto estrecho deben permanecer en aislamiento 14 días. Nosotros a los que son contactos estrechos los estamos hisopando a su vez. Buen día, Leonardo Cram del Diario de la República. Quería consultarle si existe algún protocolo
de revisión entre pruebas cuando se hacen en otras jurisdicciones, digamos. Básicamente, en el caso de que existiera de vuelta la posibilidad que se hiciera de manera privada en otro laboratorio, ¿ustedes cómo lo ponderan eso? Los laboratorios para hacer muestras, para hacer análisis, tienen una habilitación dada por Salud Pública, una habilitación científica, con equipos que deben mostrar calidad, de manera que si un laboratorio está habilitado para tal fin. De manera que nosotros, vuelvo a insistir, la muestra hecha en el IACA la tomamos como verdadera. Otra pregunta que viene de parte de Viviana Faura, de Santa Rosa del Conlara, y nos pregunta cómo se va a actuar con respecto a los caminos vecinales en la zona de Santa Rosa, que tiene cercanías con Córdoba. Eso se planteó desde el momento, nosotros estamos haciendo control permanente de lo que son todos los límites. Si uno encuentra un camino que tiene un bordo, ¿qué significa? No puedo pasar, el camino está bloqueado. Nosotros tenemos en la provincia más de 100 caminos bloqueados. Entonces eso es muy importante que la comunidad colabore. Si hay un protocolo que dice que hay 8 rutas habilitadas, que para pasar por la ruta se debe pedir permiso por la página de egresos e ingresos, que es imposible desde el punto de vista estructural a los más de 100 caminos ponerle custodia policial las 24 horas y están con bordos que indican no pasar, les pedimos por favor no pasar. Otra pregunta más que viene del interior, de FM Familia de Villa Mercedes. ¿Por qué el intendente de Merlo dice cerró el acceso a la localidad por 48 horas? No sé si ustedes tienen conocimiento de eso. No, lo desconozco, hay que preguntarle a él. ¿Qué tal? Francisco Paz de Radio La Finur. Hablaba recién de los caminos cerrados y hablaban un poco de estas circunstancias. También se supo, lo decía el gobernador en los reportes anteriores, que hay novedades, o por lo menos rumores, de campos privados que están autorizando el ingreso y la salida a la provincia de San Luis y hacia otras provincias. ¿Cuáles son las medidas que se está trabajando en esto, en lo estrictamente de salud, y también, si tiene conocimiento como presidenta del comité, en lo estrictamente jurídico? Nosotros desde el punto de vista de salud, ustedes saben que si detectamos una persona que cruzó de manera ilegal o sin tener las habilitaciones para hacerlo desde una provincia a otra, ustedes saben que se realiza una denuncia. El fiscal generalmente nos ordena tomar las medidas sanitarias y dentro de las medidas sanitarias está la cuarentena estricta en un lugar que lo dispone el sistema de salud, que puede ser el mismo domicilio de la persona o en algún hotel o en algún establecimiento, una cuarentena de 14 días y dependiendo del caso y de la situación es que nosotros decidimos hisopar o no a la persona. Desde el punto de vista de seguridad, ustedes saben que permanentemente seguridad trabaja, Vialidad Nacional y Provincial trabaja y en aquellos campos en los cuales nosotros encontramos situaciones no regulares son denunciadas por Fiscalía. Buen día, Janina Oro de San Luis TV. Le quería consultar porque una de las primeras alertas fue en el norte de la provincia, en San Francisco, y quería saber qué había pasado con estas personas que habían tenido contacto estrecho con este camionero, si se le hizo el hisopado, cómo se encuentran ellos de salud. En este momento se están procesando los hisopados. Nosotros en la primer tanda que hisopamos este fin de semana hicimos 15 el día sábado y 13 el día domingo. Correspondió a los contactos estrechos familiares de él y a las personas que estuvieron en los reencuentros esenciales. Hoy estamos haciendo una segunda tanda de hisopados para seguir trabajando. En total nosotros hasta anoche, a últimas horas de la noche, teníamos más de 120 contactos, de los cuales más de 40, si mal no recuerdo, 47 eran considerados contactos estrechos. Buenos días. Daniel Sosa Isro de Radio La Bomba. La responsabilidad de cada uno de los ciudadanos creo que ha quedado más que claro en cada una de las exposiciones que ustedes han hecho a lo largo del proceso de esta pandemia. Pero sería bueno reiterarlo, cuáles son las responsabilidades legales en relación a salir de la provincia sin la autorización, al menos por lo que usted ha manifestado por parte de esta persona y de cada una que incumpla con
con esta reglamentación? Ustedes saben que nosotros desde el primer momento dijimos que el comportamiento de la pandemia, más allá de lo que hiciera el Comité de Crisis o el Ministerio de Salud en cuanto a todas las medidas que tomamos desde el punto de vista de las restricciones que fueron tomadas en conjunto con Nación, o nosotros adherimos a las decisiones nacionales en una primera instancia de aislamiento y luego de distanciamiento, tenía que ver mucho el compromiso de la gente. El compromiso de la gente en sostener el aislamiento ante todo, o sea, en estar en su casa, en no salir, luego salir con el número de documentos, ir solamente a los negocios a hacer las compras esenciales. Pero en el momento en que San Luis entró en el distanciamiento, nosotros siempre dijimos que el 100% de esta etapa es responsabilidad de la gente. Nosotros tenemos habilitados prácticamente más del 80% de la provincia en lo que es distanciamiento y siempre declaramos que es responsabilidad de la gente. Es responsabilidad de la gente definir distanciamiento, estar a 2 metros de distancia, no salir si no lo requerimos, utilizar tapaboca, utilizar medidas sanitizantes, vertir datos verdaderos a la hora de la trazabilidad. Nos hemos encontrado con que las personas no dan su número de documento real y miren lo tan importante que es frente a esta situación que estamos midiendo trazabilidad. Nosotros, por ejemplo, si toman como ejemplo la parrilla en la cual estuvo esta persona, medimos trazabilidad exacta. Sabemos muy bien qué personas estuvieron en las mesas a los costados, qué personas estuvieron con él. Tenemos todo exacto, pudimos llamarlos y comunicarnos con cada uno de ellos. Sabemos el mozo que lo atendió, todo lo hemos hecho. Eso es trazabilidad. Y eso es lo que nos permite en este momento en San Luis y Mercedes poder avanzar. Él estuvo poco tiempo y pudimos medir. Y ustedes saben que por decreto nacional también y provincial las penas son de tipo penal, se aplica el artículo 205 del Código Penal para aquellas personas que infringen y que Fiscalía de Estado siempre actúa como parte. Buenos días, Sandra Araujo. Quería consultarles este tema de los laboratorios, particularmente aquellos que vayan por consulta privada y se hagan en algún laboratorio de San Luis. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Y por qué estos laboratorios privados mandan sus análisis a otro lado? ¿Cuál es el protocolo que no lo hace Salud Pública de la provincia? Básicamente es tener o no los equipos. Los únicos equipos de PCR que se encuentran en la provincia se encuentran en el Laboratorio de Salud Pública. ¿Por qué Salud Pública no los hace entonces para evitar esto? Digamos, el privado, ¿por qué no se los manda a Salud Pública de la provincia? Porque IACA ya ha tenido un problema de un resultado negativo en Bahía Blanca y está en los medios de comunicación nacional ya esto. Nosotros no hemos hecho en este momento ningún convenio con el Colegio de Bioquímicos ni con los bioquímicos del sistema privado, pero ustedes saben que en el Laboratorio de Salud Pública nosotros estamos haciendo todos los análisis de los casos sospechosos a cargo del Estado, porque por decreto nosotros sacamos que lo que es COVID se va a hacer a cargo del Estado y en aquellas personas que desean viajar a otro lado, pagando una tasa se puede hacer el estudio tranquilamente. ¿Esto cambia la situación entre los colegios de bioquímicos y ustedes a raíz de esta situación? ¿Ha habido charlas con la gente de, digamos, con este laboratorio particular que tiene mucho prestigio en San Luis? Sí, nosotros hemos estado en contacto con el bioquímico, con los bioquímicos que realizaron las muestras, se han hisopado ellos, creo que el resultado, no sé si está en proceso en el día de hoy. Los laboratorios, vuelvo a insistir con esto, son instituciones de salud que tienen habilitaciones y que tienen respaldo dado por sus habilitaciones y que ellos son responsables de todos los actos que realizan. Hola, buen día. César Estraza de la Gaceta Digital. Mi pregunta estaba muy relacionada a lo que preguntó Sandra. Teniendo en cuenta toda esta polémica que surgió con el IACA y demás, ¿están considerando concentrar todos los análisis de las personas que quieren salir de la provincia a través del laboratorio provincial? Nuestra prioridad siempre es el caso sospechoso, en el que
En el momento en que nosotros tengamos posibilidad de hacer mayores estudios, por eso que estamos haciendo todo lo que es camioneros, todo eso lo estamos haciendo nosotros, lo vamos a hacer. Pero nuestra prioridad, vuelvo a insistir, es casos sospechosos. Cuando nosotros nos supere o la capacidad del laboratorio esté superada por lo que es casos sospechosos, no vamos a tomar pacientes o personas que quieran egresar de las provincias. En este momento las estamos tomando. Tomamos y el laboratorio hace exámenes a personas que quieren egresar de la provincia o el caso de camioneros cuando llegan a un centro de transferencia y quieren ir a sus hogares. En este momento nosotros estamos haciendo. Teniendo en cuenta si una persona busca un laboratorio privado, ¿no? ¿Se podría establecer un mismo protocolo como el que aplica aquí provincia en su laboratorio? En la parte privada, ¿no? ¿Se entiende? No. Disculpe. Por lo que decía usted, el laboratorio privado de Bahía Blanca tenía un protocolo diferente al laboratorio provincial. ¿No se podía elaborar un protocolo común? Existe un protocolo que es el que nos manda el Malbrán. Nosotros seguimos el protocolo del Malbrán. Son protocolos oficiales del Ministerio de Salud y seguramente los protocolos del IACA están habilitados. Los protocolos dependen de la marca del equipo, del tipo de muestra y generalmente todos ellos son equipos y reactivos habilitados por el ANMAT, de manera que todos son válidos. Bueno, ahí estaba entonces lo que era la conferencia de prensa sobre coronavirus y la situación de la provincia. Este equipo de especialistas de la salud que estaban brindando esta conferencia de prensa en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo. Estábamos escuchando la palabra de la presidenta del Comité de Crisis, María José Sanglá. Estuvo, bueno, junto a un equipo de expertos.